de avisar. Ahí está. Ahí avisa que estamos grabando la segunda parte. Por eso cortamos lo que estábamos, el otro link que les mandé más temprano. Bueno, bienvenidos. A ver, no hemos perdido ningún alma. Están todas las que estaban. Bueno, ¿cómo hacer para escuchar la voluntad de Dios? Hay algunas cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Algo ya comentamos, algo ya dijimos. Lo más importante que creo que no sé si alguno me lo dijo, lo más importante que no pasa de moda y que no es peligroso, porque algunas cosas de las que ustedes me dijeron son peligrosas hasta cierto punto. Esto es lo más importante que nosotros tenemos. La palabra del Señor, la misma que vos tenés, es la misma que yo tengo. Aquí Dios nos dejó todo lo que quería que supiéramos. Obviamente que hay letra fina que yo no tengo. Hay decisiones que yo tengo que tomar que por allí no están en la Biblia. Supongamos las que sí están, yo digo, me quiero casar, ya que se habló de ponerme de novio, me quiero poner de novio con uno que no es creyente. Vamos a la Biblia dice, no, porque vos sos luz y él es oscuridad. O vos no sos tanta luz como parecía que eras. ¿Por qué? No conviene, no conviene. Entonces vamos directo a lo que la Biblia dice. Entonces, Dios habla a mi vida a través de su palabra. Número uno, importante. Dios habla, si bien dijeron algunos de ustedes por sueño, pero cuidado, que por allí soñamos cosas que hasta pueden que no tengan sustento en la palabra de Dios. O a veces soñamos cosas que hemos deseado durante el día. Esos sueños reprimidos los soñamos e inmediatamente asociamos como que Dios me está hablando. Tercero, yo necesito ser asesorado por personas de experiencia. Ese es el punto que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque puedo estar sinceramente equivocado en lo que estoy pensando que es y realmente no lo es. ¿Por qué? Porque ya están mis emociones involucradas en el tema. Aquí me ponen orar y ayunar. Por supuesto. Entonces, hablamos de oración, hablamos de Biblia, hablamos de consejo. La Biblia te lo pinta como consejo de los santos. O sea, si yo fuera un pibe de 16 años, no voy a pedir consejo a pibes de 16 años. Tengo que pedir consejo a personas que sean neutrales en mis sentimientos. A mí me pasó esta semana tener que aconsejar a una mujer relativamente joven. ¿Por qué? Porque ella ya no veía qué decisión tenía que tomar porque ya se involucraron sus sentimientos. Ya ella ya involucró sus sentimientos, entonces eso no te deja realmente pensar como vos tenés que pensar. Dios te habla a través de la oración, a través del ayuno, Dios te habla a través de su palabra, Dios te habla a través del consejo de los pastores, de los líderes con experiencia, que no tengan que ver en la decisión, que sean personas neutrales y que te puedan aconsejar de ese modo, neutral. ¿Para qué? Para que, supongamos, si yo tengo afinidad con vos, entonces no, yo te voy a decir lo que vos querés que yo te diga y todo, pero alguien que sea neutral y diga, no, mirá, estás viendo las cosas mal. Estas cosas no son así. O sea, de todo eso vos sacás conclusiones. La oración, la palabra, el consejo de personas con experiencia, los sueños, que yo te digo, agárralo con pinzas, porque muchas veces los sueños te salen con cosas que hasta pueden ser antibíblicas. Dios habla a través de nuestra conciencia. También Dios habla, el Espíritu Santo habla a través de nuestra conciencia. Entonces, a través de, por ejemplo, a través de situaciones Dios nos habla. Si bien no son determinantes, lo que es determinante acá es la palabra de Dios. Eso es lo más determinante, porque aún nuestras oraciones están afectadas por nuestras emociones. Entonces, lo más certero es la palabra de Dios. Depende qué tipo de consejero vos buscás, también te puede guiar en tomar decisiones importantes, en tomar decisiones sabias y prudentes. Entonces, ahí tenés un abanico de posibilidades. ¿Para cuál es la idea? Equivocarnos lo menos posible. Me acuerdo que un discípulo le preguntaba a su maestro, maestro, yo quiero ser sabio como usted, y no quiero equivocarme en la vida, quiero ser sabio como usted. ¿Cómo logró usted ser así de sabio? Y le dijo el sabio, le dice, mira, yo me conseguí ser así de sabio equivocándome. ¿Por qué? Porque la experiencia te permite, las experiencias de los pifies cometidos te permite aprender. Entonces, no le tengamos temor tampoco a equivocarnos, porque tampoco es la fatalidad, depende también de qué estamos hablando cuando hablamos de equivocarnos. Entonces, hacemos repaso.
La palabra de Dios es importantísimo, vital, es mi plataforma. La oración, el ayuno, como pusieron ahí, oración, ayuno, el consejo de los santos. Dios habla a mi conciencia y Dios habla a través de circunstancias. ¿Ah? Circunstancias. Por ejemplo, Jonás. Jonás, ¿se acuerdan la tormenta que soportó Jonás? Él entendió por la tormenta que estaban viviendo que él era el responsable de lo que estaba viviendo. Entendió los tiempos, discernió lo que estaba viviendo. Por ejemplo, Faraón de Egipto. Faraón de Egipto, con todas las plagas y todo lo que pasó, él no entendió que Dios estaba detrás de todo eso. No entendió los tiempos y vio cómo su nación se destruye, cómo su ejército se destruye y cómo Egipto retrocede. Entonces, nosotros a través de las situaciones que nos toca vivir, también podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Pero, ya te dije, es un abanico de opciones, ¿no? Que espero te ayuden a comprender mejor lo que a vos te toca atravesar. Perfecto, creo que hemos hablado del tema, ¿no? ¿Dónde me metí? Dice, acá me pone Cristina. ¿Dónde me metí? Y a veces sí, ¿no? Cuando nos equivocamos, el Señor, cuando a mí me dijeron 2 horas antes de que no me querían, yo dije, ¿cómo no vi las señales previas? Si yo cuando llegué al pueblo de ella, no me daba bolilla, me ignoraba, yo no existía, era un palo blanco, no quería salir conmigo, no quería que la tocara, no quería que nada. Y yo me di cuenta, y no, porque estás enamorado, no te das cuenta. Cuando estás involucradas tus emociones en la decisión que tenés que tomar, no ves lo que está pasando. Por eso necesitas el consejo de personas neutrales. Amén. Espero que te ayude todo esto. ¿Eh? A ver, déjenme ver si estamos grabando. Creo que sí, que cuando dijimos que íbamos a estar grabando esta... Perfecto, estamos grabando esta segunda parte. Así que vamos a la copia, vamos al apunte, muchachos, para avanzar un poquito más. Entonces, si el cielo se cerrara, es lo que decía Salomón, como iba a pasar más adelantito con Elías, ¿se acuerdan que más adelante aparece en el capítulo 17 de este mismo libro, aparece el profeta Elías? Vos vas a escuchar, vas a perdonar el pecado. O sea, siempre, fíjense que siempre, aún en los peores tiempos, Dios deja una puerta abierta para que la gente se arrepienta, para que la gente venga. Y ya si no quiso venir, bueno, tienen que afrontar sus consecuencias. Pero Dios habló, Dios dio oportunidades, Dios les extendía la mano diciendo, bueno, si se arrepienten, si me buscan, si vuelven al pacto que se firmó allá en Éxodo, donde el pueblo se comprometía a ser pueblo de Dios, y ese era el pacto que permanente ellos quebrantaban. Entonces, tú oirás, por aquí voy, les voy a pintar por dónde voy, tú oirás desde los cielos, dice, harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero haya clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel. O sea que acá, inclusive en esta oración, Salomón está abriendo la puerta que cualquier persona podía llegar y adorar a Dios en ese templo y buscar a Dios en ese templo, porque hasta ese momento los judíos creían que tenían la exclusividad de Dios. Pero acá Salomón dice, no, el que venga, aún el extranjero, y se los voy a pintar ahí para que quede marcadito, ¿eh? Aún el extranjero que venga y clame, vos vas a responder. Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración, como más que dice, su oración y su súplica, y les harás justicia, perdonarás a tu pueblo. Siempre estaba la posibilidad de que Dios restaurara, de que Dios perdonara, y no era, si no fuera por causa de la angustia que ellos volvían. Y si somos sinceros, muchachos, a nosotros también nos ha pasado igual. ¿Ah? El momento de la angustia nos acordamos de Dios, antes de conocerlo, en el momento de que le dieron un análisis que era negativo, en los momentos que parecía que perdíamos la familia, que parecía que, bueno, una fatalidad nos estaba ahorcando, entonces ahí nos acercamos al Señor. Y acá era igual, Dios le decía, o sea, Salomón le decía, si el pueblo vuelve después de haber hecho las macanas que se mandaban, vos, Señor, les das tu perdón, vos los vas a restaurar, ¿no? Bueno, en el capítulo 9 vemos el pacto de Dios con Salomón. Y vemos que viene una segunda visión, ¿ah? Porque cuando acabó de hacer el templo, el Señor se le apareció, y lo bueno es que hay varios ahí de parte de Dios. Fíjate, yo lo subrayé, he oído,
tu ruego, tu oración, la que hiciste delante del pueblo, he santificado esta casa. O sea, Dios aseguraba su presencia para el pueblo de Dios. Y una vez más, como todas las promesas de Dios, muchachos, están condicionadas a mi obediencia. Algunos son buenos para reclamar, tu palabra dice, pero si no estamos haciendo lo que su palabra dice, no podemos reclamarlo. Aquí Dios les decía una vez más, si tú andas delante de mí, o sea, Dios promete bendecirnos, y yo digo, amén. Dios promete guardarnos, y yo digo, amén, a todo lo que Dios promete. Pero Dios dice, si tú andas delante de mí, o sea, ¿y cómo? Fíjense un poquito más abajo, Dios le decía, esta es la forma, en integridad de corazón, haciendo todas las cosas. O sea, fíjense que no es que Dios bendice porque bendice, guardando mis estatutos. Acá tenemos, vos que sos predicador, y tenés 4 puntos maravillosos para un sermón. Dios me va a bendecir. Hoy viste que se fomenta en muchas redes sociales, en muchos sitios cristianos, no hace falta nada, vos te vas a ser millonario, frotar la Biblia, va a aparecer un ángel, te va a conceder 3 deseos. Falta poquito para que lleguemos a eso ya, ¿no? Pareciera que fuera sin condicionamientos el evangelio, como que no hubiera nada que hacer. Por supuesto que la salvación es por gracia, ya lo entendemos, pero Dios espera nuestra obediencia. Y acá le decía Dios a Salomón, si andás delante de mí, como en integridad, haciendo y guardando. 4 cosas maravillosas que Dios le dice, ahí te voy a bendecir. Ah, no, yo quiero primero que Dios me bendiga y después veo qué hago. Primero responder todas mis oraciones, solucioname todos los problemas que yo tengo, saname todos los enfermos que tengo en casa y después te voy a amar y después te voy a buscar. No, no. Acá Dios le decía, ¿vos querés mi bendición? Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Bueno, a pesar de todo, decimos la belleza que tenía esto. Parecía imposible que algún día sucediera lo que iba a ocurrir más adelante. Este maravilloso templo bañado en oro, las mejores maderas, que se invirtió 7 años y medio para ser construido, iba a ser destruido a futuro, ¿no? Inclusive el pueblo de Israel decía, no, no, acá nunca va a venir la destrucción. Isaías, Jeremías, Ezequiel les profetizaban y le decían, esto se viene abajo, esto se destruye, y ellos decían, no, 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 acá nada se viene abajo, porque está el templo de Dios. O sea, nosotros estamos al lado de la casa de Dios, entonces nadie puede destruir la casa de Dios. Y ellos vivían para cualquier lado, vivían, como decimos nosotros, vivían para la mona. Ellos vivían como les agradaba a ellos, lejos de las cosas de Dios, y ellos por vivir al lado del templo, pensaban que ese templo nunca iba a ser destruido, ¿no? Una vez más la cábala, ¿viste? Aquel que agarra un billete y lo mete en el Salmo 23 o en el Salmo 91 y dice, bueno, Dios me va a bendecir porque tengo un billete metido en la Biblia. Bueno, más o menos parecido a lo que estos hacían, ¿no? Ellos creían que nunca vendría la destrucción, ni aunque los profetas lo dijeran, porque está el templo. Si está el templo es como decir, tengo la vaca atada, la bendición es mía, porque vivo al lado del templo. Y vinieron y arrasaron con todo, como Dios dijo que iba a suceder, ¿no? Entonces, en esta parte hablamos de eso, las consecuencias vendrían al pueblo por haber roto el pacto que ellos habían establecido con Dios. Estoy mirando el versículo 20 y 24, se gastó, se invirtió, impresionante lo que se invirtió, ¿no? Y luego de haber hecho el templo, había gente especializada, el grupo de gente especializada que vino a construirlo. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Le dio 20 ciudades. Tomen 20 ciudades donde estaban los cananeos todavía. Así que dice que Hiram tomó 20 ciudades como premio por el trabajo que ellos habían hecho, ¿no? Y también Salomón establece impuestos para construcciones. No vamos a leer todo esto, pues son construcciones que hizo Salomón, que hoy tampoco están. Entonces, invertir tiempo en esto es medio, pero tiene que estar, así que ahí está, ¿no? Construyó un montón, o sea, hizo muchas obras. ¿Se acuerdan cómo hacían los faraones en el pasado? Las pirámides, las tumbas especiales. Bueno, Salomón también se dedicó a hacer un montón de obras importantes en el pueblo. Como ustedes vieron en el videíto ahí, levantó un ejército impresionante con lo más moderno de lo más moderno.
Entonces empezó a hacer asociaciones con otras naciones y allí es donde se le va a venir el lío después a Salomón, ¿no? Sacrificios anuales, 3 veces al año, Salomón se presentaba en el templo para ofrecer sacrificios también, como cualquier hijo de vecino, como cualquier persona que era devota del culto, la Pascua, Pentecostés y la fiesta de tabernáculos, ¿no? Y le metió impuestos al pueblo para financiar todas las obras que él necesitaba. Y un día llegó la reina de Sabá, o reina de Saba, en el capítulo 10. Ella escuchó la fama que el rey tenía y se recorrió aproximadamente 1800 kilómetros para ir a ver al tipo este, que todos me dicen que es un sabio. Seguramente se calcula, tiene que haber ido con acertijos, con adivinanzas, que es la que se utilizaba en aquellos días para ver qué sabia es la persona, y todo lo respondió Salomón, todo, absolutamente todo. Ella miró, ¿se acuerdan? Que el otro día decíamos, hablamos de la prosperidad y cuán ligado está a la fe la prosperidad. Si vos no viste el programa pasado, miralo, está grabado, lo subimos ahí, el link está en el grupo. Y hablábamos de la fe, y hablábamos de que la fe se demuestra por obras, ¿no? Entonces, si yo tengo fe, debo vivir de acuerdo a esa fe. Entonces, aquí Salomón estaba, dice que la reina miraba, como toda dama detallista, miraba hasta cómo estaba vestida la gente que servía, y en todo había excelencia, ¿ah? En todo había excelencia, y ese también es un buen punto, muchachos, para nosotros tenerlo presente, ¿no? Si hay excelencia, no digo que vamos a andar como el otro día, aclaro, como el otro día, ¿no? Con los dientes allí, con dientes de oro, no digo eso, pero que haya excelencia en lo que hago, en lo que tengo, que haya excelencia. Es lo mejor, me presento como lo mejor, ¿no? Dentro de los recursos que tengo, esto es lo mejor que yo puedo ofrecer, es lo mejor que puedo dar, es el mejor testimonio que yo tengo para dar. ¿Se acuerdan que el otro día decíamos? Una racha complicada, cualquier cristiano la puede tener, que te obligue a, ¿no es cierto?, a vivir en emergencia económica. Esa es la racha. Un momento de prueba, un momento de dificultad, así como le pasó a Job, ¿se acuerdan? Que era un hombre correcto y de repente se le desarmó todo a Job, ¿no? Perdió por todos lados, pero había un propósito de Dios en eso. Que a nosotros no suceda, puede ocurrir. Se enferma un pariente, hay que sacar plata para esto, para otro, y no llegamos. Entonces, económicamente estamos complicados, estamos mal, pero vivir la vida mal, eso tampoco es lo correcto. Ese es el otro extremo. Pero que haya excelencia en lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros hacemos. No te hablo de cosas caras, quiero aclarar el punto, pero vivimos limpios, nuestra casa está ordenada, nuestros vecinos nos conocen porque limpiamos el frente de la casa, devolvemos las herramientas que nos prestan, nuestros chicos viven dignamente, o sea, no somos los crotos del barrio. Estos son evangélicos, por eso son así. Estos son todos sucios, hasta olor feo tienen. No, vivamos dignamente. Fíjense que aquí esta mujer se quedó asombrada cuando vio todo lo que Salomón tenía. Él tenía la bendición de Dios y quedó asombrado. No digo que vamos a vivir como Salomón, como reyes, ¿no? Gloria a Dios si vos tenés un buen pasar económico y tenés tu vida ordenada en cuanto a las cuentas. Gloria a Dios, pero sabemos que no siempre sucede así, ¿no? Entonces, eso es como para tenerlo nosotros en cuenta, ¿no? Esta mujer se quedó maravillada, asombrada, que no nos pase al revés, que el inconverso se quede asombrado por lo mal que vive esta gente. ¿Qué Dios tiene esta gente? Eso sería lo terrible, ¿no? Todo parece indicar, decimos en esta parte, que esta reina que vino a visitarlo parecía que era pagana. La cosa es que vio todas las bendiciones que Salomón tenía y era impresionante. Nunca le dice, llegó, voy por acá, muchachos, les voy a pintar por la duda, que algunos se me pierdan en el camino. Nunca llegó tal cantidad de especias como la que dio la reina, dice el rey Salomón. 120 talentos de oro, aproximadamente 4 toneladas de oro. Voy a decir, yo no me puedo hacer el anillo de oro, y esta mujer traía 4 toneladas de oro. Era una montaña de plata que le entraba a este Salomón, ¿no? Cuando Salomón pidió sabiduría, Dios le prometió también riquezas y honor,
Y es lo que Dios le estaba cumpliendo en esta parte, ¿no? O sea, a esta altura ya no era la nación de Israel una nación de esclavos que salían de Egipto, era una nación muy poderosa. Las riquezas de Salomón se hicieron legendarias, decimos acá. Hay un énfasis, inclusive fíjense que en esta parte yo digo esto en el apunte. Jesús se refería a Salomón con toda su gloria. O sea, hasta Jesús habló de Salomón como el tipo que estuvo sentado en la cúspide allá del poderío económico de la nación, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos acá que las riquezas eran tangibles de la bendición de Dios, la prosperidad era vista como prueba de una vida correcta, en condiciones ideales la gente prospera cuando Dios dirige su vida, que es lo que decíamos recién. Pero la prosperidad no está garantizada. Una cosa son las riquezas y otra es la prosperidad. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento? Que decía, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea, prosperidad material, prosperidad espiritual, prosperidad en salud. No solamente Dios mira tu billetera para bendecirte, sino en todas las cosas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones de hermanos, con los padres. O sea, la prosperidad de Dios se tiene que ver en todas las áreas, no solamente en una cuenta bancaria o en una tarjeta de crédito. ¿Qué más decimos? En resumen, esta visita nos revela varias cosas muy importantes, la de esta reina que estaba acá. Que la fama de Salomón había llegado a todas partes. Y Salomón tuvo éxito en testificar de su Dios al mundo de su tiempo, ¿no? Porque ellos miraban la apariencia, la opulencia y asociaban con que no, este hombre tiene el favor de Dios en su vida de una manera especial, ¿no? Mucha gente vino a Jerusalén a conocerlo. Traído a nuestro tiempo, se pagaban un tours para ir a Jerusalén a conocer al rey Salomón, ¿no? Es más, la Biblia dice que esta reina llegó a conocer al Dios vivo, al Dios verdadero, ¿no? Al Dios del pacto. Y pintamos esta parte, decimos que la obediencia y la fidelidad a Dios traen como resultado, ¿qué cosa? La bendición, ¿eh? Cuanto más poderoso hubiera sido este testimonio, cuán poderoso si no hubiera desperdiciado su vida y su tiempo. ¿Se acuerdan de la mitad de la vida en adelante? Después que inauguró el templo es cuando él empieza a marearse por el éxito, ¿no? Nunca nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Ese es el punto. De dónde Dios nos sacó. Yo no sé si le contaba a ustedes, mi papi, como pastor viejo, él nos juntó un día y nos dijo, mi hermano es pastor, yo soy pastor, tengo tres hermanos que son pastores, ¿no? De los 5, 4 somos pastores, ¿no? Y él juntó a los varones y nos dijo, no se olviden, muchachos, cuando Dios empieza a contestarle todo lo que le pidieron, cuando Dios empieza a responder todo, no se olviden de dónde Dios los sacó. O sea, en otras palabras, nunca pierdan la humildad, nunca pierdan la sencillez. Y es lo que no le pasó a este Salomón, porque este Salomón, vemos acá, imagínense, cada año, dice acá, le entraban 22.000 kilos de oro. Era una barbaridad. Se estima los ingresos anuales de 100 millones de dólares, eso habría que sacar la cuenta, y es una barbaridad de dinero, ¿no? Ellos usaban el oro para destacarse. Se calcula que los escudos estaban bañados en oro. Muchas de las cosas que ellos hacían eran de ese tipo, ¿no? Tremendas fiestas. Usó los carros y los caballos, tenía un ejército impresionante, ¿no? En tiempos de paz, esto era señal de mucha riqueza, dice acá, ¿no? Abrió comercios con muchas naciones, o sea que era un estadista impresionante este Salomón. Y en el capítulo 11 nos encontramos con la parte negativa. Hubiera sido lindo terminar ahí y que todo terminaba ahí, ¿no? Con la historia de Salomón allí, pero no va a ser así. Van a suceder otras cosas en la vida de él. Dice que el rey de Salomón amó, además de la hija del faraón, que no tendría que haberse casado con ella, pero lo hizo, a muchas mujeres extranjeras. Fíjense, de Moab, de Amón, de Edom, bueno, de todos lados, el tipo de todos lados se trajo mujeres, como dijimos, la idea era política, ¿no? Asociarse con esta gente para evitar que su reino cayera o estar en guerra permanente. Y ahí es cuando empieza a tambalearse su reinado, porque estaba prohibido casarse con mujeres extranjeras. Él no lo obedeció a esto. ¿Y qué más dice?
llevó al pueblo al paganismo, llevó al pueblo a la idolatría. Es allí donde la cosa se va a complicar, ¿no? A la larga, las mujeres los separaron de Dios. Tantas mujeres, 800 y pico de mujeres, tenía más las concubinas que él tenía. Todo esto hizo que su vida se deteriorara espiritualmente y empezara a venirse abajo, ¿no? Eran los puntos débiles que este hombre tenía, ¿no? Entonces, hasta el hombre más sabio de la tierra ignoró lo que Dios pedía. O sea, fue enfriándose espiritualmente y dejando de lado lo que Dios pedía. Y esas decisiones fueron las decisiones de su vida diaria que lo llevaron luego a perder, a llevar al pueblo, por las consecuencias, al desastre, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más como importante, no? Bueno, se asoció con la idolatría, se asoció con mujeres paganas, después de tener una fe fuerte al principio, después va empezando a demostrar su debilidad, se va transformando en un político y también decíamos en un tipo faraón, ¿no? Donde tenía esclavos que hacían el trabajo porque él dominaba naciones extranjeras, entonces tenía esclavos como el pueblo de Israel en el pasado, ¿se acuerdan? Cuando Dios usa a Moisés para sacarlo de Egipto, estaban de esclavos construyendo monumentos para Egipto. Bueno, ahora él tenía esclavos de otras naciones construyéndole para él monumentos y demás, ¿no? Al principio entonces dijimos mantuvo su fe pura, pero luego se fue contaminando, fue tolerando la idolatría, el paganismo en la nación de Israel. Entonces él mismo había orado algo que ahora iba a tener que empezar a enfrentar. O sea, Dios empieza a levantar enemigos de Salomón, gente enemiga, empieza a perder territorio debido a las consecuencias de su pecado. Y esta parte, muchachos, es terrible, la voy a pintar, porque este es el paganismo donde él mete al pueblo de Israel. Salomón siguió a Astoret, que era diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Fíjense, Astoret, Milcom, que era Astoret, la diosa cananea de la fertilidad, cuyo culto incluía no solo ritos sexuales, sino astrología también. El culto de Moloch incluía sacrificios humanos. Fíjate hasta dónde se puede degenerar. El hombre más sabio del mundo era, especialmente de niños, el sacrificio humano. Y el culto de Quemos también era cruel y centrado en la astrología. Así que así termina la época, una época oscura, difícil para el pueblo de Israel, con decisiones mal tomadas que Salomón había tomado, ¿no? Tenía un videito acá, si lo puedo encontrar. No, es la historia del profeta Elías. Eso viene en un ratito. Quiero que podamos ver un resumen de la historia del profeta Elías. Entonces, teníamos a la nación que andaba acá. Todo andaba perfecto. Hasta que Salomón metió todo esto en su nación y todo esto empezó a llevar a la nación al desastre. Y aparece Roboam. Roboam es el hijo de Salomón, ¿no? Entonces, ya para los días de Salomón había aparecido un hombre que se llamaba Jeroboam. Este Jeroboam iba a ser un poco el argento nuestro a nuestra forma de manejarlo, vamos a decir, era el piquetero que iba a tener Salomón. Jeroboam, y Dios lo levanta Jeroboam para que sea eso, el piquetero, el que empiece a molestar al rey Salomón. Entonces se sublevó Jeroboam con un grupo de gente, el rey Salomón lo quiere atrapar y huye de la nación de Israel y se va a otro lado, ¿no? Huye de la nación de Israel. Entonces no lo puede pillar Salomón. La cuestión es que ahí queda Jeroboam, siendo el piquetero, el que estaba en contra del sistema. Cuando Salomón muere, Salomón unge a su hijo Roboam. Y una vez más empieza a escucharse el nombre de Jeroboam. No nos olvidemos que Roboam era el hijo de Salomón. Habían 12 tribus perfectamente establecidas. El pueblo de Israel, a pesar de todos los impuestos y de todo lo que les pasaba, económicamente había florecido. Tenía un montón de obras, un ejército moderno, muchísima gente que para defender a la nación en caso de que algo desagradable ocurriera. Y ahora nos encontramos en esta parte. Cuando tiene la misma línea de soberbia que tenía Salomón. Imagínense, Roboam y Salomón también. Salomón fue criado, no le faltaba nada porque era el hijo del rey.
Y a Roboam no le faltaba nada porque era el hijo del rey. Traído a nuestra realidad, el tipo tenía la última Play, el último televisor, el último equipo de sonido, el celular más caro del mundo lo tenía él, el último coche deportivo lo tenía él. El tipo nunca tuvo que trabajar, nunca tuvo que romperse el lomo haciendo nada, porque cayó en cuna de oro, como decimos nosotros. Ese era Roboam, el niño de la cuna de oro. Pero aquí vamos a verlo, a analizarlo un poquito como líder, porque muerto Salomón, asume Roboam el reino. Una persona que mantenía la misma línea de opulencia, de querer ser el mandatuti, el insensible, ¿no? Me hace acordar a los gobernantes que tenemos nosotros, insensibles al pueblo, ¿no? Dice, todos los grandes líderes, esta frase, porque ahora vamos a hablar un poquito del liderazgo, ¿no? Todos los grandes líderes, el éxito de los grandes líderes es conectarse con la gente. Si vos sos líder, aspirás al liderazgo o ya estás liderando, el primer paso imprescindible es conectarte con la gente. Vos tenés que ganarte el cariño de tu gente. ¿Querés guiar gente? Tenés que ganarte el cariño de ellos. O sea, ellos se tienen que identificar con vos como líder. Y esto es lo que no pasó con este Roboam. ¿Ah? Una persona totalmente indiferente a la gente, una persona que fracasa en el trato con la gente, ¿no? Si vos sos el líder que termina la reunión y no saludás a nadie, vos no te mezclas con nadie, no mandás nunca un mensaje a tu gente, ¿cómo están? Evidentemente tu gente no se va a conectar con vos, no se identifica con vos, ¿no? Una pregunta que todo líder debe responder, decimos aquí. Hay una ley que es la que Roboam no siguió. En el liderazgo se llama la ley de la conexión. ¿Qué habilidad tengo yo para conectarme con mi gente, para conocerla a la gente, ¿no? Y aquí vemos a Roboam que estaba, lo único que le preocupaba era su musculatura política, aparentar inflexibilidad, creyendo que al aparentar soberbia, inflexibilidad, el pueblo lo iba a seguir. El que anhela liderar algo, no se olvide, muchachos, debo conectarme con la gente para poder liderar a esa gente, ¿no? Y viene el pueblo, vienen algunos representantes del pueblo a hablar con él y le dice, mira, necesitaríamos que nos alivies un poco la carga tributaria. Es muy caro todo. Necesitamos que nos baje un poco, traigámoslo a nuestra realidad. El IVA, sacar un poco del IVA, en vez del 21, bajarlo al 11%. Los independientes están muy mal con el pago del monotributo. Bajarlo un poco, o sea, estamos tratando de bajar a nuestra realidad lo que el pueblo le pidió, ¿no? Que le aliviara un poco la carga, ¿no? Pero él demostró de arrancada, nomás Roboam ser un líder ineficaz. Número uno, anda más allá de vos mismo. Esto es lo que decimos en el número uno. Es claro, muchachos, que Roboam no miró a la gente, ¿no? Miró sus propios motivos egoístas, ¿no? Entonces, para conectarte con la gente tenés que pensar en esa gente y entender que el liderazgo, y lo voy a pintar acá, el liderazgo, si Dios te regala la bendita oportunidad de liderar, el liderazgo es un privilegio, no para ser un líder tirano o algo por el estilo como era este Roboam. En segundo lugar, crece más allá de vos mismo, es lo que ponemos acá en segundo lugar. Entonces, él consulta a Roboam cuando le vinieron a pedir este descuento en los impuestos, él consulta con los ancianos y le dice a los ancianos, ¿qué les parece lo que me han pedido los del pueblo? Y los ancianos le dijeron sí, porque su padre tenía los impuestos muy altos, la gente apenas llegaba a fin de mes, le costaba mucho llegar, sería bueno que usted bajara un poquito los impuestos. Eso es lo que dijeron los ancianos. Y él va y le pregunta a los muchachos que se habían criado con él. No, le dijeron los muchachos que se habían criado con él. Eran los que vivían muro adentro de la ciudad, ¿no? Entonces le dicen, no le aflojes, dale con un palo, dale con un caño, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, habían dos cosas, que yo para poder ser un líder de acuerdo a como Dios lo desea, hay dos cosas que yo debo tener en claro, muchachos, y se las pinté ahí, ahí les apareció. Debo ser humilde y debo ser enseñable. Roboam no era ni humilde ni era enseñable, ninguna de las dos cosas.
En tercer lugar, para ser un líder como Dios desea, da más allá de vos mismo. ¿Ah? A Roboam no le interesaba lo que él pudiera dar, no, él estaba más interesado en que lo sirvan, ¿no? La pregunta es, yo como líder, ¿qué hago por los demás? O si yo fuera líder o como cristiano, ¿qué hago por los demás? Estamos acostumbrados a pedir oración por mí, que oren por mí, que oren por mí, la oración de la oveja. ¿Se acuerdan que en determinado momento se conoció la oración de la oveja? Que ayúdame, fortaléceme, que todo termina así, ¿no? Guárdame, esa es la oración de la oveja. Y muchas veces tenemos la oración de la oveja presente, que por mí, pero ¿qué hago yo por otros, no? Esto es lo que Roboam nunca aprendió, ¿no? Roboam, el legado que tuvo Roboam, lo que dejó Roboam fue la guerra. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucedió? Roboam dijo, no voy a hacer lo que ustedes me piden. Yo voy a hacer lo que a mí me parece. Entonces, Jeroboam, que era el piquetero que tuvo Salomón, lo mandaron a buscar y le dijeron, Roboam, hacete rey de las 10 tribus, porque hay 2 que están de acuerdo con este rey y las otras 10 no queremos saber nada. Y a partir de ese día, él tuvo entre comillas, el privilegio de ser el rey que consiguió que la nación se dividiera. O sea, a partir de ese día y los días de la nación de Israel, iba a existir el reino del norte y el reino del sur, por culpa de un hombre llamado Roboam, que no quiso ser flexible, que no quiso escuchar al pueblo, que se llenó de soberbia. Entonces, ¿qué dijo el pueblo? Israel, a tus tiendas, dijeron ellos. Esa fue la expresión que ellos usaron. En otras palabras, que te atienda las 2 tribus que son hinchas tuyos. Las otras 10 nos vamos, no queremos saber nada con vos. Y se divide el reino del norte a partir de ese día y se divide el reino del sur. Y van a estar en guerra a lo largo de todo este libro. Van a estar en guerra después el reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué? Un hombre que fue inflexible, a un Roboam que no entendió los tiempos que se estaban viviendo, no entendió para qué él había asumido el trono en el pueblo de Israel, ¿no? Cuando moves a la gente, fíjate qué interesante, porque si vos estás liderando o vas a liderar, ¿cómo hacer para motivar a la gente? Ese es el gran dilema. ¿Cómo hacer para que se motive la gente? Si tengo una célula, un plan de crecimiento, un grupo de estudiantes, un grupo de chicos, ¿cómo hago para que se emocionen? Fíjate, o sea, para que se emocionen, para que arranquen. Fíjate, cuando moves a la gente con emoción, primero, están más dispuestos a entrar en acción. O sea, si vos tenés un proyecto en mente, mové a la gente a orar. Mové a la gente a buscar en Dios, que Dios los toque primero. Entonces, si Dios los toca, ellos van a estar preparados para que vos los ordenes, vos los guíes, vos los acompañes y vos les dé la misión, ¿no? Pero Roboam tenía un corazón duro, frío, nada que ver, ¿no? Con Salomón su padre, ¿no? Entonces, en vez de aliviar la carga, él se hizo el sordo, miró para otro lado, buscó su propio bienestar y no el bienestar de la gente. Cuando das, otro buen consejo para un líder, cuando das, tu gente dará a cambio. Los ancianos tenían razón con lo que le pedían a este Roboam. Él tuvo montones de oportunidades de servir al pueblo, pero no, él no. Pero yo te digo lo que dice la Biblia. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Es mejor dar que recibir, dice la Biblia. Entonces, en esta partecita decimos, recibimos más cuando damos más. ¿Ah? Como líderes, vos das amor y es lo que vas a recibir. Abrazos, afecto, comprensión, tolerancia, paciencia, y es eso lo que vos vas a cosechar también. Pero Roboam no lo vio, ¿no? Entonces, de allí que estamos aprendiendo mucho de el que siguió a Salomón, ¿no? Roboam fue un líder impersonal, o sea, ausente, cuando decimos impersonal, que no seamos nosotros líderes ausentes, ¿no? Demasiado arrogante para estar entre el pueblo, trató de guiar al pueblo de atrás de los muros, no se mezclaba con la gente y ese también era un punto débil. Número 4, cuando te pones en contacto con tu gente, estos le tenderán la mano. O sea, si la gente a vos te ve, la gente a vos te reconoce, si vos estás cerca de la gente, estarán como vos estuviste listos para ayudarlos, ellos también van a estar listos para darte una mano a vos, ¿no? Entonces,
una confrontación hubo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Roboam era un líder reactivo, pero no proactivo. Un líder proactivo es un líder organizado que establece metas, ¿no? Eso es proactivo, que aprovecha las oportunidades, y por ser así como fue, se le dividió el reino, ¿no? Los cambios que podría haber hecho este Roboam, pero no los hizo. Cabeza dura, se le perdió el grupo que tenía cargo, diríamos en la iglesia, perdió a todos los que el pastor le dio que pastoreara, que guardara, que cuidara, tuvo oportunidades de conectarse con la gente, tuvo oportunidades de servir a la gente, tuvo oportunidades de identificarse con la gente y nada hizo. Absolutamente nada de eso hizo, ¿no? Entonces, él podría haber hecho 4 cambios, fíjate. Por allí, estos son buenos puntos que nos llevan a reflexionar y a valorar el liderazgo. Lo vamos a pintar con otro colorcito. Escuchar en vez de sermonear. Acercate a la gente y escuchar a la gente. Muchas veces nosotros tenemos el discurso armado y la gente quiere plantearnos sus dudas, plantearnos sus preguntas, plantearnos sus dolores, sus cuestiones, ¿no? Y la gente necesita ser escuchada. Roboam no. Él escuchó las palabras, pero no escuchó el sentir y el deseo que la gente tenía, ¿no? Número 2, en lugar de proyectar imagen, proyectar integridad. ¿Cuál fue el problema de Roboam? ¿Ah? Poca integridad. Él quería dar la apariencia de ser un rey más bravo que el rey que se fue. Así que a mí no me vengan a hablar de ser flexible, soy inflexible. Entonces, cuando damos esa impresión, te va a pasar igual que Roboam. En vez de exigir control, demostrar compasión. Esto es lo que Roboam tampoco hizo, ¿no? Mucha gente, más que un reto, necesitan un abrazo. Mucha gente viene rota, viene quebrantada, y muchas veces nos equivocamos en nuestro juicio y señalamos y condenamos, y ellos necesitan que se los abrace, que se los comprenda, que se los escuche. Ese es el liderazgo correcto. Y este Roboam estaba escapándole en todo esto. Número 4, en vez de fulminar a los demás, mira a través de sus ojos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchas veces, seamos sinceros, hermanos, rapidísimos para condenar a la gente. Aún sin tener toda la información, sin tener los detalles, ya los condenamos, ya los encasillamos, ya los pusimos en un cajón y dijimos, estos son así, ¿no? En los días de Roboam, él cometió exactamente los mismos errores y por eso todo se le vino abajo, todo se le desarma a Roboam. La oportunidad de haber sido un excelente rey. Desaprovechó todas las oportunidades de excelencia que tuvo y bueno, se fue todo, se perdió absolutamente todo, ¿no? Él podría haber ganado la lealtad, podría haber tenido líderes, pero se perdió todo y el liderazgo de él también se va a estancar, ¿no? El pecado de Jeroboam. ¿Por qué? Porque cuando se divide el reino, cuando se dividió el reino del norte y del sur, ¿qué dijo Roboam? ¿Qué fue lo que dijo? Roboam dijo, vamos a armar el ejército con nuestras 2 tribus y vamos a atacar las tribus del norte. Pero viene un profeta y le dice, no, Dios te dice, no, no comiences una batalla en este momento, no, que no haya guerra. Así que Roboam se tuvo que quedar en casa, solo con 2 tribus, perdió 10, la nación se dividió por la mitad y fueron a buscarlo a Jeroboam. ¿Se acuerdan quién era Jeroboam? Jeroboam era el piquetero, ¿ah? El piquetero que tuvo Salomón. Ahora tenía el espacio abierto para poder él lograr ser el rey que tanto había querido ser, ¿no? Entonces lo fueron a buscar a Roboam para que él fuera el nuevo rey. ¿Ah? Y Dios habló, dice acá, fíjense, a Semaías, para traer palabras que evitaran lo que te dije yo, la matanza esta que se iba a provocar, una guerra entre el norte y el sur, ¿no? Entonces, Jeroboam dice que se encontró con que había pocos motivos para confiar en la gente, porque él sabía que la gente era variable. Entonces, él empezó a diagramar una agenda, que nosotros la vimos en el video más temprano. ¿Cómo hacer? Porque esta era una movida política de Jeroboam. ¿Cómo hacer para que las 10 tribus me vean a mí como rey y no se vuelvan a las 2 tribus? ¿Cómo hacer? ¿Por qué?
porque Roboam, ¿se acuerdan que era el rey del sur? Jeroboam era el rey del norte. Allá en Jerusalén estaba el templo. Entonces, como la gente, esto ustedes lo han estudiado en teología sistemática, hay un deseo de adorar a Dios, la gente del norte podía ir a adorar al sur. Y de tanto ir a adorar al sur y a ofrecerlas, a llevar las ofrendas y los sacrificios y todo, las fiestas puntuales que tenían el pueblo de Israel, podrían ellos pensar una vez más de volver otra vez al reino del sur. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Desarmó todo lo que había, como que desarmó la constitución del país y él levantó altares en el reino del norte, uno en el norte y otro más al sur, siempre del norte, ¿no? Levantó becerros de oro y le dijo a la gente que fueran a adorar esos becerros, que ese era Jehová. Puso fiestas de acuerdo a su corazón, no la Pentecostés, la fiesta de la Pascua, le metió cualquier fiesta que a él se le ocurrió. Los sacerdotes ya no eran los levitas, cualquiera podía ser sacerdote. Es más, se calcula que él también se hacía el sacerdote. Entonces, ¿qué provocó con esto? La idolatría, el paganismo, que el pueblo se alejara de Dios, que el pueblo no volviera más al templo, el famoso templo que Salomón había construido, sino que adorara a los becerros. O sea, se desquició la gente del norte, se desquició totalmente. Más adelante, cuando Asiria va a atacar toda esta zona, a los primeros que se llevan son los reinos del norte. ¿Cómo será de grave el pecado del reino del norte? Que se va, los asirios se los llevan a su tierra y en su tierra los desparraman a todos. Y nunca más volvieron a su tierra. Nadie sabe dónde quedaron esas 10 tribus. Se perdieron para siempre. Porque después la Biblia habla solamente del reino del sur. Del reino del sur, Benjamín y Judá eran los dos pueblos del sur, y de ellos sí se habla la Biblia, aunque se los llevaron cautivos, allá en cautiverio Dios estuvo con ellos, y ellos volvieron a la tierra, pero nunca más se habla del reino del norte. O sea, fíjense la gravedad de lo que Jeroboam promovió en el reino del norte. Queda un ratito todavía, un ratito como para avanzar un poquito más, y aquí nos encontramos con lo que va a hacer este Jeroboam. Igual todo lo que yo les estoy resumiendo ahora, todo lo que yo estoy pintando acá, son los cambios, el cambio que él va a hacer, ¿no? También adoran en los lugares altos, que eran los lugares paganos que se habían quitado en algún momento, ¿no? Entonces, aquí estamos diciéndole todo lo que estaba haciendo de mal Jeroboam, ¿no? Es amonestado por Dios, porque igualmente seguía siendo el pueblo de Dios, el reino del norte, ¿no? ¿Y qué más decimos? Lo que pasó, llega un profeta a hablarle a Jeroboam, ¿no? Y lo amenaza en el altar, ¿no? Y le dio una señal que se cumple porque el altar se rompe, ¿no? Entonces el rey Jeroboam lo amenaza, saca la mano y lo amenaza, y dice el relato bíblico que esa mano que saca Jeroboam inmediatamente se le secó. Entonces, al ver el rey que la mano se le secó, era una señal de Dios, le pide al profeta que ore por él y que lo sane, ¿no? Entonces el profeta ora por él y el rey recupera esa mano. Entonces, dice el profeta que en esos altares que Jeroboam había levantado, los huesos de ellos iban a ser quemados ahí. Así de grave vendría el juicio para Jeroboam, ¿no? Y bueno, cuando el profeta se vuelve, porque había escuchado la voz de Dios, hizo todo lo que Dios le dice, se encuentra con una historia que tal vez vos seguramente la has leído, vos que sos lector de la Biblia. Un viejo profeta le sale al encuentro a este profeta joven y le dice que Dios le había dicho que tenía que irse con él. Y Dios le había dicho al profeta joven que no, que él tenía que agarrar por un camino y volverse. Entonces el profeta joven le dice, no, mira, Dios a mí me dijo, no, a mí Dios me dijo esto. Estaba mintiendo el viejo profeta, ¿no? La cosa es que cuando terminan de comer y todo esto, el joven profeta se vuelve y le sale un león y lo mata. ¿Por qué? Por su desobediencia, ¿no? Por no obedecer lo que Dios le había dicho. Pero la palabra que él dio es la que se iba a cumplir, ¿no? En el capítulo 14 vemos las profecías de Ahías contra Jeroboam, ¿no? Una vez más se profetiza la destrucción de la casa. Cuando dice de la casa, obviamente que no habla
de la casa estructura, sino habla de toda la familia. Entonces el profeta le dice, toda tu familia va a ser destruida por esto. O sea que él estaba llevando unas consecuencias terribles a su familia, ¿no? Y enferma uno de los hijos de Jeroboam, ¿no? Y el niño va a morir como anticipo de dicha ruina, dice acá la fotocopia, ¿no? Que así sería el resultado de su gestión. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo todo mal. Había llevado al pueblo al paganismo, había levantado altares, había cambiado la constitución, o sea, de lo que Dios había establecido, ¿no? Y fue una decadencia total el reino de Roboam en el sur, y fue una decadencia total el reinado de Jeroboam en el norte. No se olviden, Jeroboam en el norte, Roboam en el sur. Y aquí tenemos que Abías, hijo de Jeroboam, fue el que cayó muerto, porque recién vimos lo que pasó. ¿Ah? Probablemente se calcula que era su primogénito, ¿no? Entonces, cuando va a morir el nene, todo el mundo hace duelo por él, todo Israel, porque al reino del norte se lo conoce como Israel, y al reino del sur se lo conoce como Judá. Entonces, antes de que esto sucediera, dice que la esposa de Jeroboam se disfraza y va a ver al profeta, a ver qué le dice el profeta. Pero el profeta, que estaba ciego, espiritualmente no estaba ciego. Entonces, aunque ciego y todo, Dios le dice, la mujer que viene llegando es la esposa de Jeroboam. Fíjate cómo Dios le revelaba al profeta. Entonces, cuando la mujer va llegando, porque ¿qué fue a hacer la mujer? Fue a pedir un milagro para su hijo, sin decir quién era ella realmente, era la reina. Entonces, cuando ella va llegando, sucede esto que yo te pinté ahí. Le dice el profeta, entra mujer de Roboam, ¿por qué te finges otra? ¡Wow! En otras palabras, por más que yo esté ciego, Dios me está revelando lo que acá está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué le dice el profeta a esta mujer que fue a pedir por su hijo, que estaba gravemente enfermo? Que Dios iba a tomar venganza por todo lo que ellos habían hecho de malo al pueblo de Israel. Le echa en cara a Jeroboam la bendición que él le había dado de ser rey. Dios le regaló una oportunidad única y la desperdició. Le acusa de impiedad, de apostasía, le predice la ruina que vendría a su casa, predice la muerte del niño. Cuando vos llegues a la ciudad, le dijo el profeta, y pongas un pie en la ciudad, en ese momento tu hijo va a morir. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Le predice que se va a levantar otra familia, porque el honor era de que los hijos sean los que sigan guiando a la nación y los descendientes, pero él dice, no, los tuyos van a morir todos y otra familia se va a hacer cargo de la nación, ¿no? Y predice los castigos que vendrían a la nación por culpa de Jeroboam, que no habría tranquilidad, ¿ah? ¿Qué más? Que iban a haber revoluciones, ¿no? Entonces, la mujer se marchó, imagínense, después de escuchar esta palabra, es como que vos vas a la iglesia y recibís toda palabra negativa, cosa que no es, gracias a Dios, pero si fuera como en los días de Jeroboam, esta mujer estuvo con el profeta y todo muerte lo que le profetizó. Entonces en el 17 dice que el niño murió, el pueblo lo lloró y Jeroboam va a morir un tiempo después, ¿no? Su reinado fue de 22 años, pero fue un desastre. ¿Por qué? Porque llevó al pueblo a alejarse de Dios, ¿no? ¿Qué más decimos? La historia de Judá y de Israel se van a encontrar bastante mezcladas acá. ¿Se acuerdan cuáles eran los tips que el escritor de Primera de Reyes estaba utilizando? Se habían amado a Dios, se habían respetado el pacto, se habían llevado al pueblo a buscar a Dios y nada de eso había ocurrido. Había sido un completo desastre. El relato del reinado de Roboam. A ver, ¿qué dice la Biblia de Roboam? ¿Se acuerdan quién era Roboam? El hijo de Salomón, el que dejó que se dividiera su reino porque él se hizo el inflexible. Nada bueno se nos dice de este rey. Mamita querida, qué desastre. Nada bueno. ¿Ah? Reinó 17 años. Continuas guerras tuvo con el reino del norte. Nada bueno. Se dice de sus súbditos, a ver, ¿qué se dice? Cosas malas. O sea, era malo él y eran malos los que siguieron. Indefectiblemente, los hijos de gente mala tienen que ser malas. No, no. Esos chicos pueden tomar otro camino, pueden tomar otra decisión. Yo les conté el testimonio de la familia nuestra. Mi abuelo era borracho, violento, era un hombre pecador de donde se lo mirara.
Mi papi tomó otra decisión. Gracias a Dios, nosotros tomamos la misma decisión que mi papi, de buscar a Dios, de amar a Dios, de servirlo. Pero acá los súbditos de Roboam hicieron lo mismo que hicieron ellos, ¿no? Hicieron lo malo, es lo que se repite permanentemente en el libro. Hicieron lo malo, o sea, en la Biblia, a los ojos del Señor. Fueron idólatras, fueron paganos, gente con carácter débil. La debilidad quedó manifestada al venir el rey de Egipto, se apoderó de Jerusalén y se llevó muchísimas riquezas, ¿no? O sea, cuando ellos hacían las cosas mal, Dios permitía, como en el libro de los jueces, que, bueno, el enemigo viniera y avanzara sobre ellos, ¿no? Y en el capítulo 15, es un capítulo que si vos lo lees así nomás, te va a costar entenderlo un montón. ¿Por qué? Porque en el capítulo hay muchísima historia de muchísimos reyes, ¿no? Algunos buenos, la mayoría son reyes malos, de algunos se dan pocos detalles, hay golpes de estado, se mata a algunos reyes, suben otros, se los mata también, así es. O sea que hay una revuelta allí de nombres y de situaciones. El que se destaca es este que yo les pinto ahí, Asa. Este Asa hace lo correcto. ¿Ah? Notaremos que la cantidad de reyes malos a comparación con los buenos es similar en cantidad, pero los buenos gobiernan más tiempo, es lo que dice la Biblia, ¿no? En comparación con los reyes malos, ¿no? ¿Qué fue lo bueno que hizo este Asa? Retiró la maldad del pueblo. ¿Por qué? Suprimió los prostíbulos, atacó la idolatría, restableció lo bueno. ¿Qué sería lo bueno? El templo. ¿Ah? Restableció el templo. Y este viene siendo, como había hecho, dice su tatarabuelo David, edificó ciudades para brindar albergue a la población. Y como defecto, que es lo que estamos pintando acá, como defecto no quitó los lugares altos, que no eran los lugares que Dios había establecido para adorarle, ¿no? Pero él eso no lo hizo. Igualmente, como defecto, sacó los tesoros, porque Siria era el país rival, bueno, actualmente sigue siendo el país rival, pero en esos días, para no tener problemas, dice que sacó las riquezas que había en el templo y se las entregó al rey de Siria, como decirle, toma, llévate esto y no molestes más, una cosa así, ¿no? Para que el rey de Siria no los atacara, ¿no? ¿Qué más? La mayor parte de su reinado fue la prosperidad. ¿Ah? Eso fue lo que él logró, ¿no? Su vecino se fue debilitando. Su vecino era el rey Baasa. ¿Se acuerdan que Asa era del sur? Baasa era del norte. Se fue debilitando, quedando mutuamente a expensas de sus enemigos, porque peleaban permanente, ¿no? En su vejez dice que padece una enfermedad en sus pies. Su reinado fue largo, pero terminó honrosamente, que esa era la característica no común en estos días, porque era todo un desastre. Todos terminaban mal, de manera violenta, con motines, con gente que los mataba, ¿no? Dejó su trono a su hijo, que superó a su padre en impiedad, dice acá. O sea que hay algunas cosas que van a salir mal, ¿no? En el estado del Reino del Norte, que es lo que te muestro acá, que es lo que te pinto acá, era miserable, mientras que Asa y su gobierno estaban bendecidos. Y el Reino del Norte va a pasar por un montón de manos, ¿no? Como te dije, se asesinaban, se le quitaban el trono y sucedía todo tipo de situaciones así de complicadas. Y nos encontramos con la ruina de la casa de Jeroboam. ¿Se acuerdan que un profeta había dicho que esto iba a suceder? El profeta Ahías, porque Nadab dice que anduvo en los caminos de su padre. ¿Quién era su padre? Y los de Jeroboam. Conservó el culto a los ídolos, prohibió al pueblo ir a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo. O sea, la expresión dice que pecó él e hizo pecar al pueblo de Israel. Un sinvergüenza con todas las letras, ¿no? Y llevó al pueblo a la ruina y a él lo mataron. Sus súbditos dejaron que el asesino fuera el nuevo rey. Fíjense cómo estaba de mal la cosa, ¿no? Reinó 24 años, anduvo en los caminos de Jeroboam. Y luego tenemos en el capítulo 16 otros reinados. Vos podés echarle un vistazo a eso, pero en conclusión, Dios premiaba a los reyes buenos y Dios tomaba medidas con los reyes malos. Y vamos a encontrarnos entre todos los reyes malos que aparece uno que es uno de los más conocidos tal vez por nosotros. ¿Se acuerdan de Acab? El Acab, este sí que era bravo. Este aparece cuando
Dios va a utilizar a un hombre llamado Elías. Y este es el video que yo quiero que podamos ver un poquito ahora, porque Dios trae a este hombre Elías y veamos un poquito de quién iba a ser Elías o qué iba a ser él el día de mañana. ¿Se acuerdan que dijimos que para los profetas Dios preparaba, perdón, para los reyes Dios preparaba un profeta? Ese profeta les iba a hablar a ellos, les iba a guiar en cuanto a volver a las cosas de Dios. A ver, Elías. Y terminamos ahora. Terminado, sabio y firme en la fe, vivía exclusivamente para servir a Dios y en su nombre resucitó a un niño, multiplicó aceite y harina, predijo el comienzo y el fin de una gran sequía. Fue alimentado por ángeles en una larga caminata de 40 días. Desafió a los profetas del falso dios Baal en el monte Carmelo. Esos fueron solo algunos de los tantos hechos de un profeta que no le da nombre a ningún libro bíblico, pero que era reconocido como un gran profeta de fe. En la época existía mucho paganismo y a causa de que las personas habían dejado la fe de lado, en el pueblo había mucha prostitución. Las personas adoraban a Baal. Era un dios pagano de la promiscuidad y la orgía. Era esta creencia ciega que llevaba al pueblo a vivir tanto sufrimiento. La situación era insostenible. El rey estaba desesperado porque en la región había una tremenda sequía. Todo el pueblo sufría por causa del pecado y la prostitución espiritual de los mismos. En todo esto, Elías tomó la decisión de actuar en contra de las transgresiones cometidas por el pueblo. Fue directo a la raíz de todo. Desafió a todos los profetas de Baal a un duelo de dioses. El que respondiera con fuego, ese sería el Dios verdadero y el pueblo debería seguirlo. Primeramente, los profetas de Baal prepararon todo para su Dios. Tomaron el becerro que se les había entregado y lo prepararon. Y desde la mañana hasta el mediodía invocaron a Baal. Decían, contéstanos, Baal. Y daban brincos alrededor del altar que habían construido, pero ninguna voz les respondía. Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad más fuerte, porque es un Dios. A lo mejor está ocupado o está haciendo sus necesidades, o ha salido de viaje, tal vez esté dormido y haya que despertarlo. Pasando unas horas, llegó el momento de Elías y de actuar la fe sobrenatural. Entonces, Elías dijo a toda la gente, acercaos a mí. Toda la gente se acercó a él, y con la gente reparó el altar para Dios, y mandó llenar de agua una zanja alrededor, e incluso en el sacrificio estaba todo empapado, y escurría el agua. Esto lo hizo por 3 veces. A la hora de ofrecer el sacrificio, el profeta Elías se acercó y exclamó, Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme para que esta gente sepa que tú eres Dios. En aquel momento, el fuego del Señor cayó y quemó el sacrificio, la leña y hasta las piedras y el polvo, y consumió el agua que había en la zanja. Al verlo, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo, el Señor es Dios. Elías hizo 3 cosas. Primera, restaurar el altar. Segunda, sacrificio a Dios. Tercera, oración de fe. Fue así que Elías, en un acto que duró poquísimos minutos, demostró que el poder del verdadero sacrificio al Dios vivo puede traer respuesta en el momento de mayor necesidad. Por medio de su coraje, venció a los profetas de Baal y contribuyó a que el pueblo se vuelva nuevamente a Dios. Elías, bajo el poder de Dios, realizaba milagros. Su intimidad con él, una de las mayores de la historia, le permitía eso. Milagros en medio de los desafíos, bendiciones en medio de las crisis, paz en medio del caos. Llevó a las personas a Dios en uno de los periodos más difíciles. Sacó a muchos de la esclavitud espiritual de la religiosidad. Elías vivió exclusivamente para... Perfecto, ahí lo tenemos entonces.
Esa es la vida de Elías, que veremos, vamos a empezar a hablarlo a eso, verlo la semana que viene, ya es hora de terminar. 21:45. Muy bien, vamos a cerrar la grabación, les mando el trabajo práctico, muchachos. Es larga esta materia, pero tiene de todo un poco como para que la podamos aprovechar. Que Dios les bendiga. Que ande todo lindo el fin de semana, que puedan ir a la iglesia, que el Señor me los use poderosamente, que la mano buena de Dios esté con ustedes. Así que, chao, si quieren abrir allí, decir chao, algo. Chao, chao, que el Señor los bendiga. Chao, profe. No pasen Bendiciones. frío, abríguense. Bendiciones. Chao, chao, que el Señor los bendiga mucho.